Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Ok, entonces vamos a ver. Poner el cronómetro. Stopwatch, ya lo tengo. Y bueno, cuando quieras. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y hoy en día está mi compañero Leo Janón. ¿Qué tal, Leo? Hola Javier, y un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a abordar un tema crucial, el liderazgo cristiano del hombre católico en el mundo de hoy. Para mí, no sé para tú Javier, pero para ti, pero bueno, no, vamos a tener que volver a arrancar. Déjame, yo lo corto. Hola Javier y un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy abordaremos un tema crucial, el liderazgo cristiano del hombre católico en el mundo de hoy. Un tema relevante y necesario para fortalecer nuestra fe y liderazgo en todos los ámbitos de la vida. Preparémonos entonces para un programa lleno de reflexión y aprendizaje. Comenzamos después de esta pausa. No, te faltó el... Así es, Leo, exploraremos este tema en 4 Ay, segmentos. sí, perdón, no lo brinqué. Vamos a ver, entonces tú le haces el recorte. Yo hago el recorte. Así es, Leo. En Nueva York, en Houston, en Boston y también el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia que siempre nos ve y nos escucha en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Javier, ¿cómo ves si empezamos invocando al Espíritu Santo? Claro que sí, Leo, claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para un programa lleno de reflexión y aprendizaje. Comenzamos después de esta pausa. No, te faltó el... Así es, Leo, exploraremos este tema en 4 Ay, segmentos. sí, perdón, no lo brinqué. Vamos a ver, entonces tú le haces el recorte. Yo hago el recorte. Así es, Leo. Exploraremos este tema en 4 segmentos. En el primero introduciremos el concepto de liderazgo cristiano. En el segundo discutiremos el liderazgo en el contexto familiar. En el tercer segmento estará enfocado en el liderazgo en el fondo laboral y el entorno secular. Finalmente, en el cuarto segmento revisaremos las enseñanzas de la Iglesia sobre el liderazgo cristiano. Preparémonos entonces para un programa lleno de reflexión y aprendizaje. Comenzamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo a este primer segmento. Exploraremos qué significa ser un líder cristiano, reflexionaremos sobre los valores y los principios que guían a un hombre católico a ser líder
con la integridad y la fe. Primero tenemos que revisar el concepto cristiano de líder. El liderazgo cristiano se basa en los valores del evangelio. ¿Cómo podemos definir este tipo de liderazgo y qué significa en la vida secular? Son precisamente la pregunta que todos nos hacemos. Por eso es importante revisar el liderazgo del mismo Jesucristo, según nos lo revela la Biblia. Podemos ver a un Jesús dándonos visión cuando empieza a enseñarnos cómo evitar la tentación. Y nos empieza con su liderazgo a enseñarnos con su propio ejemplo. El mayor milagro de Jesús fue formar un liderazgo compartido y formar a sus discípulos como líderes. El segundo aspecto para definir ese liderazgo desde el punto de vista y utilizando siempre el liderazgo de Jesús es actitud primordialmente. Traspasar personalmente con sus discípulos. Dice así la Biblia: en cierta ocasión le preguntaron un par de discípulos de Juan Bautista a Jesús: ¿en dónde vives? Y él le respondió: venid y ved, según está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 38. La visión de Jesús no era solamente guiarlos desde el punto de vista verbal, era literalmente que lo siguieran, literalmente que se conocieran. La pregunta de los apóstoles de cómo es precisamente en dónde vives, es una pregunta tratando de ingresar al interior, a lo más profundo de su líder. No encontraron ningún rechazo, sino por el contrario, ese pastor, ese líder, los invita a enseñarles, les enseña cómo es su casa, les abre el corazón a ellos. Eso es precisamente lo que Jesús nos enseña de cómo debe ser un líder en estos días. Por eso, Leo, hay muchos otros modelos bíblicos de liderazgo, ¿cierto? Sí, Javier. De hecho, Dios desde lo antiguo siempre escogió ciertas figuras para guiar lo que iba a ser su pueblo escogido. Y creo que uno de los numerosos ejemplos que nos inspiran y nos guían en nuestra vida diaria, que se puede mencionar y podemos verlo para todos nosotros como líderes, es Moisés. Él fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, en otras palabras, la misión no era fácil. Moisés demostró un coraje, pero a la vez humildad y obediencia al Señor, siempre guiando a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Y ese liderazgo nos enseña la importancia de confiar en Dios y de perseverar incluso en tiempos de dificultad y prueba. Otro gran ejemplo que se utiliza muchísimo en el Antiguo Testamento es el rey David, porque a pesar de sus fallas humanas, siempre fue un líder conforme al corazón de Dios. Su vida nos muestra que el liderazgo cristiano no requiere perfección, sino una disposición para arrepentirse y seguir los caminos del Señor con un corazón sincero. David siempre destacó su gran don de justicia y una gran capacidad para inspirar y unir a su pueblo, que son cualidades esenciales para cualquier líder cristiano. Pero el gran líder de todos, y lo mencionaste, Javier, es nuestro Señor Jesucristo. Es un modelo supremo de liderazgo porque nos enseñó el verdadero liderazgo que se basa en el servicio y el amor. Nuestro Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, demostrando que ser líder implica humildad y disposición, pues para servir a los demás. Y ese sacrificio último en la cruz, qué mejor ejemplo de amor y entrega, mostrando que el liderazgo cristiano implica sacrificar nuestras propias necesidades por el bien de los demás. Solo ahí hay 3 de los muchísimos ejemplos bíblicos que nos van invitando a emular sus virtudes y a liderar con ese mismo espíritu de servicio y amor. Claro, Javier, hay más virtudes del líder cristiano, ¿cierto? Claro que sí, Leo.
algunas virtudes, cualidades para ser un líder realmente laico en la iglesia. Podemos definir unas cuantas. Aquí me voy a atrever a citar algunas de ellas. Tiene que ser un servidor, sirviente o ministro. Tiene que ser una persona dispuesta a servir. Tiene que ser corresponsable. Tiene que compartir el poder. Tiene que modelar el buen comportamiento, su buen comportamiento. Tiene que pertenecer al cuerpo místico de Cristo. O sea, tiene que ser, si estamos hablando de un líder católico, tiene que estar involucrado en la iglesia. Tiene que ser capaz de sacrificarse, incluso hasta el martirio. Otras virtudes podemos decir que es ser hospitalario, acogedor sin distinción, atento a escuchar, con empatía lo que las otras personas le dicen. Pienso que todas estas son importantes. Es más, considero que todas ellas deben existir en un líder. Pienso que algunas pueden estar desarrolladas más que otras según los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, aquellas menos desarrolladas pueden, con ayuda de la oración y el estudio, llegar al equilibrio de ellas. Mi opinión, Leo, es que cuando digo todas, es porque me resulta difícil considerar a un líder laico en la iglesia egoísta o que busque ser elogiado o que desee controlar todo el poder o aquel que no tenga una vida congruente con su fe. Es importante para mí no perder de vista la acción del Espíritu Santo que usa instrumentos imperfectos como nosotros, que somos imperfectos, para edificar el reino de Dios. De ahí que un bautizado puede desarrollar, como lo dije antes, cualquiera de estas cualidades y virtudes, con la ayuda de la oración, el estudio y un buen guía espiritual, por supuesto, que le haga ver sus deficiencias. La verdad que se puede resumir estas cualidades pensando en el amor a Dios y el amor al prójimo, que lo hemos tratado en otros programas. Ese amor a Dios y al prójimo con la vocación de marcar las diferencias, aportando su tiempo, talento y tesoros para construir el reino de Dios. Por eso son muy importantes, Leo. También, Leo, el concepto del liderazgo servicial hay que profundizar en él, Leo. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Si nosotros vemos los dos mandamientos de la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pues es más que todo ese concepto del temor de Dios, el ver su magnificencia y ver nuestra poquedad, cómo nosotros realmente nos damos cuenta que a pesar de cualquier liderazgo como responsabilidad que nos da el Señor, pues también se vuelve un tema de responsabilidad. Y la responsabilidad va hacia el servicio, que es la segunda parte o el segundo mandamiento de la caridad, ¿sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Pues tenemos que servirle, tenemos que servir a nuestros hermanos. Eso es la piedra angular del liderazgo cristiano, el servicio. Y ese concepto basado en las enseñanzas de Jesucristo, pues subraya la importancia de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Nuestro Señor Jesús nos mostró que el liderazgo no se trata de poder o prestigio. No es un tema de autoridad, es un tema de responsabilidad. ¿Cómo servir a los demás con amor y humildad? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, nos dice nuestro Señor Jesús, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Creo que en este pasaje se destaca la esencia del liderazgo cristiano, el servicio desinteresado. Para ejercer un liderazgo servicial, debemos estar dispuestos a escuchar, responder a las necesidades de aquellos a quienes nosotros lideramos, no porque nosotros querramos liderarlos, sino porque el Señor nos ha dado esa responsabilidad. Y eso implica una disposición constante a ayudar, no a imponernos, sino a guiar, apoyar a los demás en su camino de fe y vida. Un líder servicial siempre va a buscar el bienestar de su comunidad, siempre va a fomentar un ambiente de colaboración y respeto, y se esfuerza por ser un ejemplo de amor cristiano en todas sus acciones.
Cuando nosotros imitamos a nuestro Señor Jesucristo, que esa es la mejor garantía de un líder, imitar a nuestro Señor Jesucristo, podemos inspirar también y fortalecer a otros, guiándolos hacia una vida plena en el amor de Dios. Creo que el liderazgo servicial también requiere humildad, ya lo habíamos mencionado, pero me gusta recalcarlo. Reconocer nuestras propias limitaciones, depender de la gracia de Dios, nos permite liderar con autenticidad, con compasión. Un líder servicial no busca su propia gloria, sino que trabaja para la gloria de Dios y el bien común. Y ese enfoque no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta positivamente a nuestras comunidades y fomenta un espíritu de unidad, de amor, que refleja el reino de Dios aquí en la tierra. En fin, creo que con esto, Javier, hemos introducido un concepto muy hermoso de lo que es el liderazgo cristiano y su importancia en nuestras vidas. En el Sí, próximo segmento vamos a profundizar en cómo ejercer este liderazgo en el seno de la familia. No se vayan, regresamos en breve. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos en el hombre católico en el mundo de hoy. En este segmento vamos a discutir cómo el hombre católico puede ejercer su liderazgo en la familia, siendo un pilar de fe y guía espiritual. Javier, yo creo que nosotros como cabezas de familia, en este mes que es el mes del padre, festejamos a los padres, creo que es importante que nosotros toquemos la enseñanza católica, cómo el hombre es llamado a ser cabeza de familia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? El rol del hombre como cabeza de familia es una responsabilidad, ante todo. Viene con grandes desafíos, pero también con grandes bendiciones. Según la enseñanza católica, este papel no se trata de ejercer una autoridad de manera autoritaria, sino de ser un guía espiritual, ser un modelo de amor y servicio. En la carta a los Efesios, San Pablo prácticamente dice que los maridos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y eso nos muestra que el liderazgo en el hogar debe ser basado en ese amor sacrificial y un servicio desinteresado, imitando a Cristo en cada aspecto de la vida familiar. O sea que ser cabeza de familia significa tomar la iniciativa, sí, pero en la práctica de la fe, guiando a la familia en la oración, la participación en los sacramentos y también la vida comunitaria en la iglesia. Es importante establecer ese ambiente donde la fe sea vivida, sea compartida diariamente, no sea un concepto, sino que sea una experiencia. Y eso incluye liderar con el ejemplo, demostrando así una vida de integridad, una vida de compasión, una vida de compromiso con los valores cristianos. Porque al hacerlo, el hombre no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también inspiramos a nuestras esposas, inspiramos a nuestros hijos a profundizar en su propia fe. Además, ser cabeza de familia implica ser protector y proveedor como lo fue San José en la Sagrada Familia, y no solo en el aspecto material, sino también en el espiritual y emocional. Es fundamental escuchar y entender las necesidades de cada miembro de la familia, siempre ofrecer apoyo y orientación en esos momentos difíciles, porque todos los miembros de la familia tenemos nuestros momentos duros. Y así, al crear ese hogar basado en el amor y en el respeto mutuo, el hombre católico puede cultivar un entorno donde cada miembro de la familia pueda crecer y fortalecer en su fe y en su vida personal. ¿Cómo fortalecer, Javier, espiritualmente a la familia? Leo, definitivamente para hacerlo hay que tener la mirada puesta en Cristo. Nada llena tanto la vida de un padre o un líder de familia que contemplar la figura de Cristo y ver la potencia de atracción irresistible que ejerce a través de los siglos. Cristo ayer, hoy y siempre. Nosotros, cabezas de familia, cuando nos casamos, cuando tenemos los hijos, cuando los criamos, es precisamente ese ayer, hoy y siempre. Para caracterizar su ministerio, Jesús nos enseñó
que se sirve en la imagen del buen pastor. Y eso es también lo que quiero resaltar hoy en día con este concepto de cómo podemos fortalecer nosotros la vida espiritual de la familia y nosotros mismos como líderes. Pues viendo la imagen del buen pastor que Jesús nos enseñó. Si dice que conoce cada oveja con su nombre, esto significa que no la conoce solo en el exterior anónimamente, sino desde dentro. Así son los padres con cada uno de sus hijos y su esposa, más la esposa. Si añade que de conocer a sus ovejas, esta a su vez le conocen, quiere decir que ha entrado en su intimidad y no con artimañas, sino dándose a conocer en sus discursos y en sus encuentros y en sus momentos de intimidad con la familia. Esa es la forma en que se fortalece el núcleo familiar. Es definitivamente llegando a ese conocimiento interno. Hay verdaderos y falsos líderes. Pueden haber muchas definiciones de lo que es un líder. Podemos definirlo de esta manera sencilla. Un líder es que es capaz de llevar a los demás hacia el bien sin forzarlos, sino respetando totalmente su libertad. Es de esa manera vamos a fortalecer el núcleo de liderazgo en la familia. Pero Leo, hay que incluir la fe en esto, Leo. Sí, de hecho, yo creo que nosotros somos los principales educadores. El otro día estábamos hablando sobre lo importante de bautizar a nuestros hijos a edad temprana, porque cuando se bautiza, pasan nuestros hijos a ser discípulos. Claro, el bautismo es parecido al llevarlos al pediatra, con la diferencia de que en lugar de recibir vacunas para evitar enfermedades en una edad muy vulnerable, pues los purifica del pecado original, pero a la vez, al volverse discípulos de Cristo, pues en su Padre existe también la persona de Cristo, del Maestro. Por eso la educación en la fe es uno de los pilares fundamentales del liderazgo cristiano en el hogar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser los primeros y principales educadores de nuestros hijos en la fe, especialmente en un mundo bastante secularizado. Y esto no implica no solo enseñarles los conocimientos y doctrinas de la iglesia, sino también inculcarles un amor profundo y personal por Dios, que amen a Dios. San Juan Pablo II enfatizaba que la familia que reza unida permanece unida. Y eso subraya la importancia de vivir y compartir la fe en el contexto familiar. Para educar en la fe de manera efectiva es esencial crear un ambiente donde la oración y la práctica religiosa sean parte integral de la vida diaria. Tú lo has mencionado varias veces, Javier. Creo que esto puede incluir oraciones en familia, la lectura de la Biblia juntos, la asistencia regular a la misa y los demás sacramentos. Además, también es importante celebrar y explicar las fiestas litúrgicas como la Navidad, la Pascua, de manera que los niños vayan entendiendo su significado espiritual y no solo los aspectos festivos. La catequesis en el hogar siempre va a complementar la formación que los niños reciben en la parroquia y también reciben en la escuela, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder registrarlos en escuelas católicas. También yo creo que es crucial que los padres vivan de manera coherente con los valores cristianos que enseñan, porque esa es la mejor manera de enseñar, con el ejemplo. Los niños definitivamente aprenden mucho observando el comportamiento de sus padres. Cuando los padres muestran amor, perdón, generosidad y son justos en sus acciones diarias, esos valores se van arraigando profundamente en los corazones de los niños, sin uno darse cuenta. Además, involucrar a los hijos en actividades de servicio y caridad les va ayudando a entender la forma y la importancia de vivir la fe a través de ese servicio a los demás. Es decir, la educación en la fe debe ser integral. Debe abarcar tanto la instrucción formal como el ejemplo de la vida cristiana. Y eso también los lleva a poder ser fuertes, sobre todo en resolución de conflictos en el hogar, ¿cierto, Javier? Efectivamente, Leo.
Conflictos en el hogar siempre los vamos a tener y esa es precisamente la belleza de lo que forma el núcleo familiar. ¿Por qué razón? Porque en el núcleo familiar se practica la comunicación y llamemos dentro del principio de comunicación el diálogo. Pero dentro del diálogo se ponen a prueba los diferentes caracteres de todos los que forman el núcleo familiar. Mi carácter es diferente al de mi esposa y ahora que los hijos han crecido también van teniendo su propio carácter. Por lo tanto, la comunicación, tanto como dentro del proceso de crianza hasta en el proceso ya de adultos con los hijos, con nuestros hijos adultos, siempre ha habido una manera de comunicarse para resolver los conflictos, porque los conflictos siempre existen. ¿Por qué razón? Porque estamos criando, somos parte de lo que Dios nos ha pedido a nosotros de criar, de ayudarle a Él en este plan creador. Y dentro de ese plan creador nos dio hijos a nosotros, a los cuales también tenemos que formar. Y en esa formación, como líderes que somos, debemos enseñarle también a nuestros hijos a dialogar. ¿Por qué razón? Porque ese diálogo que se da entre las pequeñas disputas de niños por los juguetes, luego de grandes hasta por la ropa y luego de adultos hasta por posesiones mayores, es importante que se ejercite esa manera de dialogar, esa manera de negociar. ¿Por qué razón? Porque debe estar siempre todo dentro de un marco de paz, de armonía y de confianza. Es imposible entrar a pensar que no hay conflictos. Es imposible. Precisamente el hecho de amar al prójimo como a mí mismo es difícil precisamente porque siempre hay conflicto. Por eso es que nuestro Señor nos dejó ese mandamiento, porque si fuera fácil no necesitaríamos de su gracia. Pero como es difícil, también debemos aportar la gracia dentro de nuestros hogares con la oración, con el amor y enseñar todas esas bondades que al final son formas de comunicación humanas que les va a servir a ellos todo lo que aprendieron y ejercitaron en el núcleo familiar con sus padres, entre hermanos, entre los papás, se lo van a necesitar para cuando salgan a la calle y tengan que llevar también y encontrar una solución a un conflicto ya dentro del ámbito laboral. Por eso que nosotros dentro de la familia cumplimos ese el evento tan importante, esa labor tan importante que es precisamente enseñar a nuestros hijos a resolver el conflicto de manera cristiana y en paz. Bueno, hermanos, hemos explorado el rol del hombre como líder en la familia. Es un llamado a ser ejemplo y guía en la fe. En el próximo segmento abordaremos el liderazgo en el ámbito laboral y secular. Quédense, no se vayan, espérenos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de vuelta en este tercer segmento. Vamos a hablar entonces sobre cómo el hombre católico puede ser un líder cristiano en el ámbito laboral y en el mundo cada vez más secularizado. Y aquí vamos a resaltar la palabra secularizado. ¿Por qué razón? Porque dentro de este secularismo que estamos viviendo, es importante que el cristiano católico mantenga su integridad y ética dentro del trabajo. La integridad y la ética son fundamentales en el liderazgo. El hombre católico no puede estar ejerciendo su trabajo, estar percibiendo ingresos si no mantiene la línea de la integridad y la ética en el trabajo. Eso es importante porque nosotros sin eso no estamos dando ejemplo de cristianos. ¿Cómo vamos a dar ejemplo si no llevamos una ética correcta y una integridad a nuestro hogar?
ese ejemplo de cómo nosotros estamos obteniendo los ingresos para sostener a nuestra familia tiene que manejarse de una manera íntegra y ética. Hay muchísimos matrimonios en donde los niños han aprendido la conducta que no es íntegra y a no tener ética porque han visto esos ejemplos en sus padres, cómo sus padres llegan con cosas que son del trabajo, que le pertenecen al trabajo donde ellos ejercen donde ellos reciben ese pago, pero le pertenece al trabajo, sin embargo, con toda naturalidad llegan a sus casas y los comparten con sus hijos. ¿Qué le están enseñando a ellos? Que me puedo traer del trabajo pequeños objetos que no tienen ningún valor. Quizá no tienen ningún valor, pero el daño de ética y de integridad que le están dando a sus hijos también tiene un precio que después lo van a pagar. Lo mismo con el habla. Si escuchan a un padre diciendo que no va a ir a trabajar porque está enfermo y después resulta que el niño se da cuenta que su padre no está enfermo, simplemente no fue a trabajar, ¿en dónde está la ética y la integridad de ese padre? De ahí la importancia de que no solamente se refleje la ética durante el trabajo, sino que esa misma ética del trabajo también lleva un ejemplo que se hace en la casa. La misma mentira que estoy poniendo en el trabajo, puede ser que algún compañero de trabajo vea que mi integridad está comprometida porque he faltado a la verdad. Lo mismo si en el trabajo no mantengo una ética correcta y la integridad me es flaqueada por otro miembro del mismo trabajo, por otro compañero de trabajo. De ahí la importancia de mantener ese equilibrio nosotros, hombres católicos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que dar testimonio en nuestro lugar de trabajo. ¿Cierto, Leo? Sí, definitivamente existen esas presiones y por eso es que a veces nosotros como padres podemos faltar a nuestra integridad, como bien lo mencionaste. Creo que en un mundo cada vez más secularizado, los hombres católicos nos vamos enfrentando a muchas presiones y caemos en esas presiones que desafían nuestra fe y desafían nuestros valores. Las demandas del trabajo, el materialismo o incluso esa cultura del éxito a cualquier costo van a ir tentándonos a apartarnos de los principios cristianos. Para resistir estas presiones, creo que siempre es esencial estar también fortaleciendo nuestra vida espiritual, mantener esa conexión constante con Dios. No olvidarnos que si somos líderes cristianos, que el liderazgo no se convierta en únicamente un tema cognitivo, un tema emocional o un tema físico, sino también espiritual. La oración diaria, la lectura de las escrituras, la participación regular en los sacramentos, siempre van a ser excelentes herramientas garantes, indispensables para mantenernos firmes en nuestra fe. Además, es vital establecer límites claros y saludables entre la vida laboral y la vida espiritual. No estamos diciendo de que la vida laboral se excluye de la vida espiritual. No, creo que la vida espiritual debe compenetrar la vida laboral, pero no debemos permitir que las exigencias del trabajo comprometan nuestro tiempo ni con la familia, ni tampoco con nuestra relación con Dios. Expulsar a Dios del trabajo es precisamente hacer cosas que no son íntegras, sucumbir a esas presiones. Creo que tomar decisiones basadas en nuestros valores cristianos, aunque a veces van a ser impopulares, a veces van a ser muy difíciles, a veces vamos a ser juzgados, pero demuestra nuestra integridad, demuestra nuestro compromiso con la fe. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, ese versículo 26 de Mateo 16. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Ese versículo es fenomenal porque siempre nos va a recordar la importancia de priorizar nuestra vida espiritual sobre cualquier éxito mundano. Y por último, yo creo que es importante también de que nos tenemos que rodear de una comunidad de fe, rodearnos de nuestra familia que nos apoye, que nos anime en esos momentos difíciles. Porque
Cuando nosotros participamos en esos grupos de oración, comunidades parroquiales y actividades de la iglesia, nos va proporcionando un apoyo. Eso es lo que hoy se conoce como las redes de apoyo. ¿Qué mejor red de apoyo que nuestros propios parroquianos, hermanos nuestros, para enfrentar esas presiones del mundo secular? Pues compartir nuestras luchas y victorias con otros hombres de fe fortalece, nos va ayudando a mantenernos fieles a nuestros principios. Enfrentar esas presiones del mundo secular no es fácil, pero con la ayuda de Dios, el apoyo de nuestra comunidad, sé que podemos perseverar y ser testigos fieles de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque enfrentar la presión del mundo secular no es fácil, ¿cierto, Javier? No, definitivamente no, Leo, no es fácil. El mundo secular sigue tratando de arrastrarnos a todos nosotros a pertenecer a la masa. Y como dice un refrán, un viejo refrán, dice, el que sigue a la masa va a terminar siendo tortilla. Pero eso es precisamente lo que nosotros no queremos. Queremos precisamente reconocer que somos líderes. ¿Líderes como cuál? Como Jesús, que nos muestra en Juan 15:15, que dice, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús con el ejemplo nos dice también, y en Juan, en el Evangelio de San Juan 13:15, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar de la presión secular del mundo, nosotros no vamos a estar haciendo los ejemplos que nos pide Jesús que imitemos. Entonces vamos a estar haciendo los ejemplos que el mundo secular nos pide que hagamos, hasta con el mismo vestido, si no nos cuidamos. Y luego Jesús en Mateo 16:24 nos pide y nos exhorta que nosotros como líderes en este mundo secular debemos mantener nuestro compromiso. Y dice Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó también hasta el fin. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es precisamente la invitación que nos hace nuestro Señor para resistir esa presión del mundo secular. Debemos de tener claro estas tres peticiones de nuestro Señor, que el Señor nos dice que tome con su cruz, que cargue con su cruz, que me siga, pero primero tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa decirle no al mundo secular. Significa tener los ojos puestos en nuestro Jesús Eucaristía, asistiendo a la oración, buscando al Señor en la Eucaristía, asistiendo al sacramento de la reconciliación para estar siempre en reconciliación en tono con la frecuencia de nuestro Señor. Eso es sumamente importante. Por eso nosotros debemos llevar eso muy claro, porque tenemos que llevar nuestro servicio del trabajo también representarlo en la comunidad. ¿Cierto, Leo? Sí, definitivamente el liderazgo cristiano no se va a limitar únicamente al hogar y al trabajo, sino que también se extiende a la comunidad. Y qué bonito empezar precisamente en la parroquia. Un aspecto crucial del liderazgo y servicio en la comunidad es la promoción de la justicia social. Como nosotros como líderes cristianos debemos ser defensores de los derechos de los más vulnerables, y casi siempre en las parroquias llegan las gentes que necesitan también ayuda. Debemos de trabajar por una sociedad más justa y equitativa, no hacer caso de esos dichos que dicen, aléjate de los perdedores, únete nada más a los ganadores. No, a veces nosotros tenemos que poner la mirada en aquellos que nos necesitan, aun y cuando tengan cara de perdedores. Esto incluye la lucha contra la pobreza, la defensa de la vida en todas sus etapas, el apoyo a las políticas que promuevan el bien común. Creo que nosotros nos debemos de inspirar en esa hermosísima doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es mejor que cualquier gobierno lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad.
Estamos llamados a ser esos agentes de cambio que trabajamos por un mundo más justo y compasivo. El liderazgo en la comunidad implica ser un modelo de comportamiento ético y moral, como bien lo mencionaste, Javier. Creo que tenemos que vivir con integridad y al vivir de acuerdo con esos principios cristianos de honestidad, de integridad, de amor al prójimo, vamos a inspirar a otros también a hacer lo mismo. Nuestra participación activa y visible en la comunidad va a ser una poderosa forma de evangelización. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Son los corazones que tocamos, mostrando a otros el poder transformador del amor de Dios. Creo que el liderazgo y en cuanto al servicio en la comunidad son expresiones fundamentales de nuestra fe. Nos llama a ir más allá de nosotros mismos para servir y amar a los demás como Cristo nos amó, porque Él siempre, siempre nos amó primero. En fin, creo que hemos visto cómo ser líderes en el mundo laboral, cómo ser líderes en el mundo secular, cómo ser líderes en la comunidad de fe y ahí mantener nuestros valores cristianos. Vamos a una pausa, pero en el último segmento vamos a explorar las enseñanzas de la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, sobre ese liderazgo cristiano. Volvemos en breve. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bien, llegamos a nuestro último segmento. Este cuarto segmento nos vamos a sumergir en las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia sobre lo que es el cristiano líder. Estas enseñanzas nos van a guiar en esa misión de ser líderes según la voluntad de Dios. Solamente se es líder en la voluntad de Dios. Y para eso yo creo que es importante enfocarnos en lo que es, primero que todo, el magisterio de la Iglesia, pues ofrece una guía riquísima y profunda sobre el liderazgo cristiano. Hay muchos documentos papales del Vaticano que nos van enseñando también en los concilios una comprensión clara de lo que significa ser un líder según el corazón de Cristo. Por ejemplo, la encíclica Christus Vivit del Papa Francisco destaca que el liderazgo debe ser basado en el servicio y en la humildad, siguiendo el modelo de Jesús, quien no vino a ser servido, sino a servir, como lo mencionamos anteriormente. Y ese enfoque contrasta fuertemente todas esas concepciones mundanas de liderazgo que a menudo enfatizan el poder, el control, la parte exótica de ser el mandamás. También el Concilio Vaticano II, que siempre va a ser muy actual, exactamente en su documento Gaudium et Spes, nos recuerda que la vocación del laico incluye ser esa luz en el mundo, llevando los valores del evangelio a todos los aspectos de la vida, que incluye la esfera pública y profesional. Esa enseñanza va reforzando la idea de que el liderazgo cristiano no es una cuestión de autoridad, no, es una influencia positiva, es un testimonio de vida. Los líderes cristianos estamos llamados a ser modelos de integridad, justicia, amor, y de esa manera reflejar el rostro de Cristo en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Que digan, oye, qué bonito ver a Cristo, el rostro de Cristo en el rostro de Javier, en el rostro de Leo, en el rostro de cada uno de esos hombres del mundo de hoy que cada vez están siendo más escasos, pero que todavía están ahí. El catecismo de la Iglesia Católica también nos brinda una base sólida para entender el liderazgo cristiano. En el numeral 2234 se va destacando la responsabilidad de los líderes de actuar con justicia y de buscar el bien común. Esta enseñanza subraya que el verdadero liderazgo está orientado hacia el servicio de los demás y hacia la promoción de la dignidad humana. Nos vamos adhiriendo a esas enseñanzas del magisterio sin darnos cuenta, simplemente de una manera fluida. Vamos ejerciendo un liderazgo que no solo va transformando nuestra vida cuando nosotros vamos ejerciéndolo, sino también la sociedad en la que vivimos. Y por eso creo que es importante que pongamos también la mirada en todos esos santos que han sido verdaderos líderes, Javier. Claro, Leo, pero hay algo que digamos, cuando se habla de santos y habla de líderes, yo siempre he pensado de que hay algo de redundancia en eso,
porque precisamente si hay algo que debemos imitar o seguir es precisamente a los santos que tenemos en la iglesia. Precisamente los santos son modelos a imitar de nuestra fe. Yo hoy me voy a atrever a compartir con ustedes todos los santos a los que yo me inclino o con los que me veo identificado. Empezando por Santo Tomás de Aquino. Cuando se trata de una intervención intelectual, filosófica, pido ayuda a Santo Tomás de Aquino para que me ayude en esa manera de enfocar. Cuando está a prueba mi humildad, pido la ayuda de San Francisco de Asís. Para mí, el santo que mejor representa la humildad. Cuando estoy emprendiendo un trabajo, me enfoco a Santa Teresa de Jesús, una mujer emprendedora, una mujer que siempre pasó mirando el crucifijo y aprendiendo de él. Lo mismo de la mística de San Juan de la Cruz, santos que son líderes para mí, que son un ejemplo a imitarlos en su entrega, en su visión, en su amor a Jesús. Y también otro santo que también lo admiro mucho por su disciplina, con la que también predicó y formó la compañía de Jesús. Para mí es importantísimo pensar en cómo hizo para pasar de su vida secular, de su vida de guerrero y convertirse en un gran santo como lo es. Y entonces son de los santos que me inspiran por esa transición, por ese movimiento. Y más recientemente, Leo, nosotros que hemos compartido este siglo, San Juan Pablo II, para todos aquellos que nos viajamos y nos estamos, tenemos alguna interacción con gente de otra cultura, de otro idioma. San Juan Pablo II nos dio ese ejemplo de cómo el cristiano católico puede vencer las barreras de la cultura, del idioma y comunicar y llevar el evangelio por su forma de ser, por su personalidad a este mundo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener ese tipo de santos que son nuestros líderes. Y sin lugar a duda, para mí también, inspirado también de San Juan Pablo II, a nuestra Santa Faustina, con gran bendición y entrega y con gran entendimiento de lo que es verdaderamente la misericordia. La misericordia como tal hay que tenerla muy clara porque también en estos días está siendo muy manipulada. Pero en fin, Leo, esos son ejemplos de algunos santos que pueden intervenir en nuestros días, en cada una de las maneras de nosotros de comportarnos y un santo para cada situación. Es importantísimo verlos como guía, como hermanos que pueden interceder por nosotros allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Lograremos también nosotros ser buenos líderes cristianos católicos y algún día pues seguir caminando y ostentar algún día la santidad, que es al final lo que todos estamos buscando. Leo, eso es importante y también hay que redondearlo también dentro del concepto de la doctrina social de la iglesia, ¿cierto? Sí, claro, es que el liderazgo como tal, para que realmente se ejerza, requiere de una misión, requiere de un propósito. Y la doctrina social de la iglesia, que no es segunda de nadie, creo que la iglesia ante todo es social. Su doctrina social es impactante porque ofrece una serie de principios fundamentales que se aplican directamente al liderazgo cristiano. Estos principios, basados en la dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, van proporcionando una base ética y moral para la acción y las decisiones de los líderes cristianos. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana nos va a recordar siempre que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, merece respeto, merece trato justo en todas las circunstancias. Ver a alguien sufrir, no podemos dejarlo de largo. Un verdadero líder cristiano debe reconocer y defender esa dignidad
en el trato con los demás, especialmente en sus necesidades. Y el principio de la solidaridad también subraya la interconexión de todos los seres humanos, de la responsabilidad compartida de construir una sociedad justa y equitativa. Entonces, como líderes cristianos, estamos llamados a promover la unidad, la colaboración, trabajar para eliminar cualquier tipo de división y cualquier injusticia. Ese principio es especialmente relevante en un mundo globalizado donde las decisiones de unos pocos van a tener un impacto fuerte y significativo en muchos. Entonces, la solidaridad exige que los líderes actúen con responsabilidad. Para mí, la palabra más cercana de admisión de liderazgo es ser responsables, porque el líder que no es responsable simplemente deja que su ego crezca por encima del bien común, por encima de esa conciencia social. Y la idea es ir en contra del ego, buscando siempre el bienestar, más bien al revés, de todos, el bien común, y especialmente los más vulnerables. Creo que es importante, Javier, que un gran líder de hoy, en función, y que no creo que vale la pena dejarlo marcado, son nuestros sacerdotes. ¿Qué puedes explicar en ese sentido, Javier? Leo, para eso yo voy a seguir conversando, mencionándole a San Ignacio de Loyola en la Compañía de Jesús. ¿Por qué razón? Porque definitivamente en la Compañía de Jesús, San Ignacio nos ha enseñado y nos ha dejado el papel importante del sacerdocio, del sacerdote como guía espiritual de todos nosotros los laicos. Nos ha enseñado de que también ellos son definitivamente los que nos señalan con el dedo hacia dónde tenemos que nosotros poner la mirada. Nosotros no debemos de poner la mirada en el sacerdote. El sacerdote es el líder para nosotros que nos enseña dónde poner nuestra mirada. Es importante mantener esa mirada, porque si hay definitivamente un líder al que los sacerdotes nos piden que pongamos nuestra mirada, es Jesucristo, porque Jesucristo llena completamente, perfectamente la definición de lo que es un líder. Al invitar a los demás a seguirles, no les escondió absolutamente nada a Jesús. El Evangelio está lleno de ejemplos que prueban esto. Una vez él estaba caminando junto al lago de Genezaret, vio a unos pescadores y les invitó a seguirles. Ellos dejaron todo, barco, padre, y le siguieron. Más tarde, hablando con todo el pueblo, afirmó que aquel que quisiera ser su discípulo tenía que llevar su cruz todos los días y seguirles. A uno que le dijo que iba a seguir, le dijo, el que fuese, él le respondió que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero él no tenía lugar donde reclinar la cabeza. Ese es el ejemplo del líder. El sacerdote precisamente nos lleva y nos orienta a esa relación que nosotros debemos de tener con nuestra Santa Madre Iglesia, que nos acoge, nos forma, y a través del sacerdocio que nos hace presente el cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el liderazgo de ellos es ponernos de frente a Jesucristo para que nosotros cumplamos nuestra misión de líderes, también guiando a todos los demás precisamente hacia esa meta final que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Leo, hemos explorado las profundas enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia sobre el liderazgo cristiano y hemos hablado así muy levemente sobre el liderazgo, el mismo liderazgo que nuestro Señor Jesucristo ejerció. Recordemos siempre que somos llamados a ser líderes que reflejan el amor y la verdad de Cristo en todas nuestras acciones. No perdamos eso de vista. Leo, pero como todo, tenemos que despedirnos. Así que vamos a despedirnos con nuestra oración, diciendo, Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena.
Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres madre y reina de este suelo, de este programa, de toda su audiencia y de todos nosotros en el cielo. Bendice con tu amor a Radio María en cada una de sus actividades, ambientes, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.